Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. Seguimos con estas charlas de amigos. Yo hoy tengo mucho gusto de estar con el doctor Rafael Hurtado Domínguez. Rafael, ¿cómo estás? Qué ¿Qué gusto tal, verte. Romeo? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Rafael, un gusto que estés con nosotros. Me voy a permitir leer el currículum de Rafael. Rafael es ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey. Tiene el diploma en Educación, Política y Cambio por el Monash University de Australia. Tiene el diploma en Teología del Matrimonio y la Familia por el John Paul II Institute for Marriage and Family. La maestría y doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Tiene la especialidad en Antropología y Ética también en la Universidad Panamericana. Es profesor investigador titular A en el Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Investigador externo del proyecto internacional Family and Media por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Forma parte del Comité Académico del Observatorio Internacional de las Familias de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor visitante del Centro Panamericano de Humanidades de Monterrey, de la Universidad Panamericana Bonaterra de Aguascalientes y del Campbell College de Sydney, Australia. Es autor de varios libros, entre ellos La paternidad en el pensamiento de Carol Boutila, Reflexiones sobre el trabajo en el hogar y la vida familiar, A Stand for the Home, Reflections on the Natural Family and Domestic Life, El privilegio de ser mujer y de la familia a la comunidad. Es colaborador de las revistas académicas Metafísica y Persona, The Natural Family, The Chesterton Review, The Journal of the Australian Family Association, Trasfondos, Familia y Hogar, Open Insight, Nuevas Tendencias, Revista Empresa y Humanismo, Scripta Teológica y Nuestro Tiempo. Es miembro del comité editorial de la revista The Natural Family and International Journal of Research and Policy. Y bueno, casado, padre de 4 hijos, y pues un gusto tenerte, Rafael, y empezaría preguntándote, ¿cuál es tu perspectiva como académico, como especialista en la familia y genética, de lo que hemos estado viviendo pues en este tiempo que no se acaba y que sigue? Me, me preguntas eso con las campanadas del reloj, ¿no? No estaba planeado así. No estaba planeado así. Bueno, antes que nada, debo aclarar que yo, ahorita el generoso currículum que mencionas, hacer la aclaración que no soy autor del libro del privilegio de ser mujer. Ese lo escribió una gran académica que ya está entrada en años, Alice von Hildebrand, ¿no? La esposa del famoso filósofo Dietrich von Hildebrand, ¿no? Entonces yo solamente hice la traducción, la primera traducción que se hace del inglés al español. Muy bien. Y es importante aclararlo porque es una obra maravillosa que yo ni por asomo me atrevería a asumir su autoría porque no está en mis posibilidades. Muy bien. Bueno, habiendo dicho eso, y yo lo digo porque creo que tiene todo que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Es de todos conocido aquella frase que decía Juan Pablo II en aquel documento maravilloso que a mi modo de ver es de lo mejor que se ha escrito a nivel pontificio sobre los temas de familia, que es la exhortación apostólica Familiaris Consortium, ¿no? Decía, familia, sé lo que eres. Familia, sé lo que eres. Y es una frase por demás desgastada, ¿no? Se ha repetido. Hay varios libros, ¿no? que llevan también esta frase como título o se cita a diestra y siniestra. Pues yo creo que nos llegó la hora de que ahora sí entendamos de fondo lo que el Papa trató de expresar, ¿no? Eh, Independientemente lo que esta pandemia en, su, en sus orígenes, hay toda clase de teorías complotistas sobre si esto es algo que se está cuajando desde hace 100 años, ¿no? Que esto es todo un proyecto que inclusive también tiene sus antecedentes en la Revolución Francesa, en la Reforma,
en la guerra bolchevique, ¿no? Que es un espíritu que se ha ido cuajando en Occidente, ¿no? Que va muy en favor de la modernidad, ¿no? El espíritu de la modernidad que se puede resumir en como el ser humano que se plantea superar su infancia intelectual, ¿no? En palabras de Emmanuel Kant. No, o sea, ahora de lo que se trata esto es que lleguemos a la adultez, ¿no? Que seamos algo más que unos pobres jovencitos que están por ahí tratando de tomarse en serio lo que dicen los papas, ¿no? Sino que vayamos a mucho más, ¿no? Entonces, eh, independientemente de esa postura, que me parece hasta cierto punto sensata, es evidente que hemos vuelto a casa, como nunca antes en nuestra historia contemporánea, ¿no? Llevamos alrededor de unos 150 años que el varón dejó el hogar para irse a trabajar a las fábricas y después de las fábricas dio un brinco a las guerras mundiales y luego de las guerras mundiales dio un brinco a las grandes corporaciones y a la globalización, al mundo mundial, como dice mi maestro Rafael Alvira, y de un día para otro hemos sido forzados a volver, ¿no? Y con eso también resalto esa frase que dice mi maestro Rafael Alvira, el hogar es el lugar al que se vuelve, la familia es el lugar al que se vuelve. Entonces, con esas dos frases quisiera construir un poco el discurso del día de hoy. Si la familia es lo que es, si estamos dispuestos a que la familia vuelva a ser lo que era, pues eso implicará volver al espacio que una familia ocupa naturalmente, principalmente, no única y exclusivamente, que es su ámbito doméstico. Esto es lo que estamos viviendo. Crisis económicas, crisis de valores, lo que tú quieras, pero el bottom line o lo que es una realidad a la que todos nos vamos a tener que enfrentar, ya lo estamos haciendo, pero todavía nos falta un rato, es que estamos en casa y nos estamos dando cuenta que la gente que está ahí son nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres y nuestros hijos. Y eso es algo que me parece que nos dará mucho que pensar y mucho que investigar, analizar, reflexionar y por supuesto rezar. Ahora, ahorita que mencionabas a Rafael Alvira, pues sí, el hogar es un lugar al que se vuelve, pero ¿qué pasa cuando vuelves a él porque no te queda de otra, porque no tienes a dónde más ir, cuando vas más con resignación Sí, que con claro. ilusión, como también está pasando ahorita? Muy buena pregunta. Pues a mí me parece que eso a todos nos pasa de alguna u otra manera, ¿no? O sea, inclusive en épocas de bonanza. Cuando uno sale del hogar, o sea, si uno vuelve al hogar, quiere decir que uno se fue, ¿no? Hablando así en términos así medio del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, como que uno se fue. Entonces, uno se aventuró, ¿no? Por allá, ¿no? Por la farándula. Fue a trabajar, fue a conocer el mundo, fue a darse cuenta que hay otros lugares a donde uno puede ir y también sentirse a gusto, ¿no? Pero siempre cuando uno vuelve a casa, vuelve de alguna manera abatido, ¿no? Abatido porque andar por allá afuera trabajando, pensando y conviviendo en la sociedad es desgastante, es sumamente desgastante. Entonces, de alguna manera todos volvemos aún en situaciones de bonanza un poco abatidos y volvemos gustosos porque es en la casa en donde nos van a curar, ¿no? Entonces, si eso sucede en épocas de bonanza, pues qué mejor que ahora suceda cuando estamos realmente al borde del colapso, ¿no? O sea, cuando uno anda perdido, cuando uno anda muy mal, necesita que le lleven a un lugar para estar a salvo, ¿no? Y con esto evoco aquella sabiduría bíblica en donde sabemos que hay un padre que está esperando al hijo que hizo algo así, ¿no? Y que no hay mayor felicidad para ese padre que algún día volver a tener en sus brazos al hijo pródigo, ¿no? Entonces, ahora bien, esto que digo no quita que el regresar sumamente abatido, o sea, en épocas de crisis, pues eso
pues es todo un asunto que también se tiene que reflexionar, ¿no? Ujú. Estoy pensando en este momento en aquellos padres y aquellas madres de familia que regresaron despedidos de sus trabajos a su casa, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues empezar a repensar nuestra vida desde la carencia, desde la crisis, ¿no? Y eso es todo otro asunto, pero que quede claro primero que si hay un lugar en donde eso se puede remediar es en el lugar habitual, ¿no? El lugar donde nosotros somos queridos por lo que somos, no por lo que representamos, por la función que ejercemos o por los defectos que tenemos, ¿no? Pues por ahí bien todavía, ¿no? Ok, Diría ahora yo. a ese lugar al que se vuelve, Sí, pues en alguna ocasión te he escuchado, o en varias ocasiones te he escuchado, de que el hogar es mucho más grande por dentro que por fuera. así Si es. quisieras precisar más sobre ese punto, Rafael. Sí, es una frase que dice otro grande, G.K. Chesterton, es un autor inglés, todos conocido, porque era un tipo que sin ser filósofo o teólogo, tenía una agudeza de pensamiento que ya la quisieran muchos filósofos y teólogos, ¿no? Ujú. Hay un ejemplo clásico, Joseph Pieper, que es un gran tomista, una vez se topó con la biografía que escribió Chesterton sobre Santo Tomás, que era una cosita así chiquitita, resumida, y la leyó, terminó y dijo, yo, Piper, que toda mi vida he estudiado a Santo Tomás, jamás hubiera podido escribir una biografía así, ¿no? Y no por un tema meramente de dato histórico, sino de cómo captó la persona de Santo Tomás, ¿no? Y así era este señor, Chesterton, el amo y señor de la paradoja. Ujú. Y una de sus grandes paradojas es precisamente esta frase: el hogar es más grande por dentro que por fuera. Porque cuando uno va por ahí, por la farándula, vuelvo a utilizar esa palabra un poco rara, pues uno ve casitas, ¿no? Y cuando uno ve mapas, pues ve, ¿no?, zonas de operación humana. Y te subes a la montaña y ves desde la lejanía. Aquí nosotros en Monterrey tenemos ese privilegio, ¿no?, de estar rodeado de montañas bellas que hace unos días se escarcharon por esta helada tremenda, cosa que unas 2 o 3 veces en la vida hemos visto, ¿no? Así es. Eh, y uno ve la generalidad, ¿no? Y aquello lo ve y dice, mira, pues qué bien. Pero todo lo que se está cuajando dentro de esos lugares únicos son infinitos porque la espiritualidad que ahí habita es infinita, ¿no? Los que ahí estamos, en nuestras casitas, en nuestros pequeños hogares o mansiones, que desde la lejanía no hay mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Pero ya el dato concreto, cuando estás ahí, te das cuenta que estás hablando de la vida interior de las personas que ahí habitan. Lo que ahí se cuaja principalmente es la interioridad. Y la interioridad es mucho más rica, amplia, inabarcable que cualquier exterioridad, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? La idea chestertoniana de cómo el hogar es más grande por dentro que por fuera, es una invitación a la vida interior, ¿no? Y eso creo que viene muy a cuento en lo que estamos viviendo, porque si desde la bonanza o la crisis hemos de volver al hogar, pues es una oportunidad, me parece a mí, única en nuestra época moderna para volver a interiorizar lo que es que la gente que está ahí me espera infinitamente, ¿no? No espera el infinito de mi parte, no, sino Claro. siempre me quiere volver a ver. O Ujú. sea, no habrá un solo padre que no quiera ver a su hijo eternamente. Y de la misma manera un esposo, una esposa, y un hijo a su padre, ¿no? Entonces, eso es, creo yo, hacia donde se dirige este autor inglés. Y creo que lo hace con toda razón. Ahora, pues sobre este hogar en el que estamos, No calor. y sobre este hogar en el que estamos actualmente Sí, y en el que pues hemos vuelto y pues sí con gusto, pero pues este hogar vibrante, pues sí, donde estábamos como un remanso, pues ya sí, también se convierte en un lugar de trabajo, en un sí, gimnasio, en una sí, escuela para los hijos, en un sí, lugar de trabajo para el padre y para la madre, sí, 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 inclusive. sí, Eh, ¿Cómo hacer para que pueda hacer todas esas cosas sin que pierda esa esencia de hogar, por esa supuesto, grandeza por supuesto. de la que hablabas ahorita? Chesterton.
Sí, claro que sí. Pues mira, muy sencillo. Para empezar hay que recordar que el hogar familiar siempre ha sido así. Siempre ha sido un espacio no de especialización profesional, sino de actividades básicas, pero todas ellas hechas con excelencia, o al menos tratando de hacerse con excelencia. ¿Okay? En la época preindustrial, los padres y las madres de familia trabajaban hombro con hombro, no para sacar adelante la sociedad, sino para sacar adelante sus hogares. Y en sumatoria, todos en conjunto sacaban adelante la sociedad en sí, pero desde lo habitual, desde su entorno más inmediato. Ahí tenía mucha fuerza la cuadra, tenía mucha fuerza la comunidad pequeña, donde todos se conocen. Cuando uno quería realmente ir un poquito más allá, pues había que ir a la plaza, cuando mucho, ¿no? No daban los tiempos, no daban los movimientos para andar abarcando espacios muy grandes, era simplemente estar ahí con lo básico habitual. Los papás quizás no eran tan letrados, pero eran unos sabios, porque sabían lo que era propio de la vida buena, ¿no? De la vida lograda. Hay mucho que crecer. O sea, qué maravilla poder uno leer y leer y leer y hacer una cantidad de cosas, pero qué bello es, leyendo poco, pero con profundidad, saber que un hijo cuando tiene algún problema se le tiene que abrazar. Cuando un niño se enferma, independientemente de qué medicina se le dé, se le tiene que apapachar. ¿Okay? Y eso es lo que sabían hacer ellos, ¿no? Después, ya con la sociedad industrial y tecnológica, como ya dije, el hombre fue desterrado de su casa y le siguió la mujer, ¿no? Y claro, ¿cuál ha sido la dificultad? Pues que ahora, para poder tú rendir en el mundo profesional, tienes que ser un especialista. ¿Okay? No hay de otra. Digo, hay un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero de que la palabra profesión alude a ser conocido por lo uno que hace bien. Y eso significa, pues, una función concreta, un servicio concreto, un producto concreto que tiene un lugar en el mercado, ¿no? Ahora que hemos empezado a redescubrir que uno puede también ser funcional desde casa gracias a la tecnología, me parece que a mí en lo personal no veo mucha dificultad para, para compatibilizar esa funcionalidad con lo propiamente doméstico y lo que reclama el mercado laboral allá afuera, y con esta nueva realidad, le digo nueva realidad, no sin razón, compatibilizarlo sabiendo que el espacio doméstico está diseñado para que todos puedan manifestarse como son. Y si en este momento lo que somos es una panda de especialistas que se están volviendo a ver las caras, bien, o sea, bien, o sea, no pasa nada. O sea, si vamos a estar todos con 5 laptops y los niños con los colegios y los papás con su profesión y el otro, al menos estamos juntos. O sea, digamos que cada quien en su lugar, pero juntos, ¿no? Y eso es lo propio del organismo, de un organismo vivo. O sea, es cada uno en su función específica, que algunas inclusive celosamente se distancian, ¿no? El mejor ejemplo sería el sistema digestivo. O sea, por un lado tienes el estómago, que es el que absorbe todos los nutrientes, pero al más abajito están los intestinos, y que no se mezclen una cosa con la otra porque hay peritonitis, Claro. ¿no? Entonces, pero están juntos, ¿no? Entonces, quizás también hay muchas claves. O sea, el decir, vamos a demostrarnos a nosotros mismos que aún inclusive en nuestra especialidad o nuestro afán de especialización, el estar juntos va a detonar unas dinámicas de convivencia hasta ahora no exploradas. Hasta ahí puedo llegar por ahora, me parece a mí, ¿no? Muy, muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, con la esperanza de que todo pasa, pues también esperamos que esto va Claro, a pasar. claro. ¿Cómo ves el hogar? ¿El hogar va a seguir siendo el mismo después de esto o qué cambios o qué nuevos matices o dinámicas ves en él? Bueno, habiendo dicho esto, la cuestión de la especialización y las dinámicas que se van a detonar, hay una que me entusiasma especialmente, que nuestros hijos van a ver que los papás
pues son nuestros papás por algo, ¿no? O sea, dices, a ver, qué maravilla el poder yo, que mis hijos me vean, o sea, que yo esté frente a mis hijos trabajando y que ellos se den cuenta, oye, mi papá ya no es el gran desconocido, ¿no? O mi mamá ya no es la gran desconocida, que se supone que hace cosas y que mucha gente disfruta lo que hacen mis papás y yo no, ¿no? Y a la inversa, los papás cuando van a hablar con los profesores y con los maestros y los preceptores, y los preceptores te dicen, es que su hijo es una maravilla, ¿no? Y si supiera lo que hace su hijo, usted no se imagina qué cosa más bella. O su hijo es un patán y pues uno no sabe, ¿ok? Pues ahora ya lo estamos viviendo abiertamente. Entonces, primeramente por ese lado, me parece que es extraordinario el lograr que nos veamos en acción y eso que nos genere un tipo de retroalimentación en nuestro quehacer habitual cotidiano familiar. Me parece que eso va a ser adictivo, ¿no? A muchos nos está gustando bastante, a otros lo están sufriendo a diestra y siniestra porque es un cambio muy repentino, ¿no? Porque lo que sea de cada quien, y no por ello estoy hablando bien de mí, pero al menos a mí me ha pasado, y conozco a otros que también, siempre he tenido esa ansia porque todos los días sea Navidad, ¿ok? Es una figura interesante que se me ocurrió hace poco, porque a mí me encanta la Navidad porque yo voy viendo cómo mis hijos se levantan todos los días con ese entusiasmo de ver qué está pasando con el pinito. Claro. Hablando de los que seguimos la tradición germánica de poner el pinito. En el mundo hispánico propiamente y en el sur de nuestro país lo normal es poner el Belén. Así pero es. es lo mismo, ya me explico. Bueno, no es lo mismo, pero es bueno. Entonces, algo que me sucedía a mí en este primer año pandémico fue que para mí levantarme todos los días era darme cuenta que mi casa es un pino o un Belén y los regalos son mis hijos que están ahí todos los días. Entonces eso me daba unas fuerzas nuevas para hacer muchas cosas, para rendir mucho más en mi trabajo, para terminar bien mi trabajo y dar un espacio amplio para la convivencia. Me antojaba todos los días hacer carnes asadas. ¿Por qué? Porque es que estoy ahí con ellos, o sea, que es el cielo en la tierra. Es festín todo el día. ¿Por qué? Porque estamos todos, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser adictivo en el buen sentido. No se me ocurre ahorita otra palabra que voy a utilizar. Va a ser entusiasmante, va a ser algo a lo que nos vamos a acostumbrar y creo que se va a seguir cultivando. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues que independientemente, no sé si de aquí a 5 años, a 10 años, con o sin vacuna, con o sin bozal o con las condiciones que los que están moviendo el universo de los seres humanos vean adecuadas para la siguiente etapa cultural de nuestro mundo, yo creo que va a haber gente que se va a encontrar muy bien dentro y que con mucha más libertad va a decidir ir hacia afuera. Que ya no sea solamente el hecho de tengo que salir porque si no, no lograré nada en la vida, ¿no? Sino que lo voy a hacer con una fortaleza interna mucho más sólida, más consistente. Saldré porque es bueno salir, pero volveré sabiendo que mi consistencia sigue estando en mi casa, ¿no? Yo me he topado, y con eso termino la pregunta, en estos pocos años que tengo de estar hablando de estos temas, hay mucha gente que la verdadera consistencia la encuentra fuera, ¿no? O sea, yo varias veces con gente buenísima, matrimonios muy bien hechos, pero que ellos descansan el lunes por la mañana cuando entran al trabajo. Descansan, porque dicen, es que el fin de semana no puedo porque es demasiada realidad. Es demasiada realidad para mí. Claro, porque estar frente a tus hijos es estar frente a uno mismo. En cambio, estar frente a tu colega, pues no es eso. No es o sea, es muy bien, muy retador y qué maravilla. Y yo era feliz yendo con mis alumnos y haciendo lo que sea. ¿Ok? Pero ahora, estar frente a mis hijos es estar frente a mis principales espejos, lo diríamos así, ¿no? Entonces, volver a la normalidad, si se puede decir de esa manera, va a ser desde unas condiciones de identidad mucho más sólidas si aprovechamos en ese sentido
el estar en casa como lo estamos comentando, ¿no? Y para ir cerrando, Rafael, Sí. iniciabas tú con esta frase de Juan Pablo II de familia, sé lo que eres. Y por lo que me estás diciendo, pues sin importar las circunstancias, la familia puede ser lo que debe ser, pues en medio de cualquier entorno. Sí. Pero, ¿qué es lo que la familia debe ser? Muy bien. Bueno, la familia, o sea, por su esencia es belleza. Y no hay belleza sin verdad, ¿ok? Y no hay, es lo ve, y sin bondad. ¿Okay? O sea, ¿cuándo aparece la belleza? Cuando hay un intento genuino de saber lo que está sintiendo el que está ahí al lado, ¿no? Entonces, la belleza es el arropamiento de aquel que está atento a lo que tú necesitas. ¿Okay? Entonces, esto así dicho suena, pues ya, muy medio trabalenguas, ¿no? Pero yo normalmente cuando me preguntan qué es la familia, hay una película muy buena de hace 20 años que lo explicaba mejor que cualquier filósofo, que es la película Lilo and Stitch de Walt Disney. Cuando Walt Disney hacía películas bonitas, ahorita también las hace bonitas, pero cada vez más siniestras, a mi modo de ver. Era la película esta en las islas ahí polinesias, allá cerca de Australia, ¿no? En Y el Pacífico. en el Pacífico, y pues, de repente aparece por ahí un monito, y bueno, hay una familia. Entonces, utilizan el término ohana. Ohana, que significa, bueno, en inglés, en la familia, no one is left behind. Nadie se queda atrás. En español la tradujeron, la familia nunca te abandona, ¿no? Entonces, familia, sé lo que eres, significa, la familia es el espacio en donde todos servimos a la vida. Todos servimos a la vida. ¿A la vida de quién? De estos que están aquí enfrente de mí primero. Y por ende, me interesa todo lo demás. Porque me interesa la vida de estos 4 niños que Dios me dio y esta esposa que Dios me dio. Me interesa lo que le pasa a mi cuadra, me interesa lo que le pasa a mi sociedad, a lo que le pasa a mi país, a mi continente, a mi mundo, y por eso me interesa saber qué va a pasar con Marte. ¿Ok? Si Elon Musk nos va a llevar a Marte, yo no. Pero desde la realidad concreta de estas personitas que tienen nombre y apellido, que son sangre de mi sangre y que no están aquí por una cuestión que un día a mí se me chispoteó, sino es porque yo amé con locura a su madre y Dios me dijo que sí a través de la vida de estos niños. Entonces, eso es la familia. Eso es la esencia de la familia, esa es la belleza de la familia. Y esto no obedece, como es lógico, un tema sociológico, socioeconómico, étnico, nada. Es ahí donde hay un hombre y una mujer, hay una posibilidad de entrega. Y esa entrega puede llegar hasta el nivel eterno, que es en la encarnación de la vida de ese amor en la vida de los hijos, ¿no? Entonces, el día que eso se vuelva a poner en el centro de la discusión social y de que toda una sociedad tiene necesariamente para subsistir en el tiempo y en el espacio que orquestarse de tal modo que haya familias ojánicas o familias que tengan bien claros ellos que en esa casa en concreto, en ese hogar, nadie se quedará atrás, aunque nos cueste a todo lo que nos cueste. ¿Sí? Entre todos nos sacamos adelante a todos nosotros. Y no estoy hablando de papás hacia los hijos, sino también inclusive los hijos hacia los padres. Todos sabemos que los padres, un hijo que te sonríe, te está sacando adelante a ti, quizás más que tú a él. ¿No? Un hijo que en un momento dado tiene una actitud negativa que a veces se puede confundir con chiflazón, en realidad te está diciendo, necesito ayuda. Así que vas a tener que crecer tú como papá para ayudarme, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad? A mi modo de ver. No soy ajeno a todos los dramas que esto replantea para muchos, a todos de alguna manera. También nos estamos dando cuenta que somos más bobos de lo que pensábamos. ¿Verdad? Claro. También lo estamos experimentando, ¿no? Ha habido un incremento
del consumo de muchos vicios, ¿no? Y yo digo, no soy ningún santo, ¿verdad? A mí me gusta la cervecita y pues ahorita que estamos en pandemia, pues a veces la cervecita te hace ojitos, ¿no? Y punto, y ya está estudiado que ha habido un incremento de comida y, ¿no? Hemos gastado más en eso. ¿Por qué? Porque estamos aquí y no sabemos qué hacer, ¿no? Pero, independientemente de nuestras miserias y las dificultades que todos tenemos, pues lo normal, el lograr llevar todo aquello a un plano de diálogo íntimo, de entrega de las intimidades propias, ¿no? Que me vean mis hijos débil, también educa. O sea, que me vean a mí vulnerable, también educa. ¿Ok? Así como también lo otro, el opuesto, que me vean virtuoso, pues está clarísimo. Pero todo eso por primera vez, y con esto termino, también en la historia reciente, vamos a descubrir que los padres y las madres de familia somos héroes de bajo perfil. ¿Ok? Somos héroes porque sacar adelante lo más básico es lo más difícil. ¿Okay? Empresarios que dominan el universo en su casa pueden ser unos perfectos analfabetas. Claro. ¿No? Y eso no hay quien se lo brinque. No hay quien se lo brinque. Y en cambio, fracasados empresariales que resulta que cuando están en un ámbito doméstico son unos santos. Y eso tampoco no hay que se lo brinque. ¿Verdad? Efectivamente, Rafael, pues muy esperanzador, tanto el Ohana como esa frase que dices de que son héroes los padres son héroes de bajo perfil. O sea, me encanta. Y bueno, yo creo que el tema da para dar pues bastantes más charla y más tiempo, pero yo creo que ya tendríamos que hacerlo como a ti y a mí nos gusta, y también con la cervecita, con dándole vuelta a la carne, y ojalá pues este tiempo nos permita hacerlo en algún momento, Rafael. Claro que sí, yo encantadísimo, ya sabes que conmigo siempre está el fuego prendido y la copa llena para cualquier evento gastronómico. Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo. Un placer, hasta luego.